John Cicatriz Miller, un hombre cuya existencia se había forjado en la indiferencia pétrea de la soledad, conocía cada pliegue de la aspereza inherente a la vida al borde, allí donde el desierto reseco besaba las faldas nevadas de la sierra, un territorio ingrato que no concedía segundas oportunidades ni ofrecía consuelo. Sus días transcurrían en un monótono ritual de silencios profundos y tareas repetitivas. La madera crujiente de las cercas, que reparaba con manos encallecidas, era su única confidente, y el eco fantasmal de un perentorio fuera de aquí, proferido quién sabe cuántas veces en un pasado lejano y olvidado, seguía resonando ocasionalmente en los intersticios de su memoria, una condena autoimpuesta a la reclusión. La luz gélida de la mañana se filtraba a través de una nevada fina que, como un sudario pálido, cubría el campo árido, tiñendo el paisaje con una desolación familiar, un lienzo perfecto para un alma tan despojada como la suya. El aire, cortante y helado, mordía la piel expuesta, y el aliento se condensaba en pequeñas nubes efímeras que se disolvían rápidamente en el vasto e indiferente firmamento, recordándole la insignificancia de cualquier calor en aquel yermo helado. Fue precisamente en una de esas gélidas mañanas, mientras el fino manto de nieve apenas comenzaba a ceder bajo los primeros rayos del sol invernal, que John la encontró, una figura casi espectral, pálida y frágil, acurrucada bajo el esqueleto retorcido de un arbusto reseco, cuyas ramas desnudas parecían garras petrificadas. La piel de la criatura, teñida de un lívido color púrpura por el implacable frío que calaba hasta los huesos, contrastaba brutalmente con sus ojos, dos cuencas fijas en la nada, desprovistas de cualquier chispa de vida o esperanza, un vacío que resonaba con el suyo propio. Aquel descubrimiento fortuito, un desgarro abrupto, en la costra de años de apatía y resignación, lo confrontó con una elección tan brutal como ineludible. Llevarla consigo implicaría arrastrar a su vida solitaria los peligros que había evitado a toda costa, la sombra de un pasado violento que siempre lo perseguía, pero dejarla allí, abandonada a la merced de los elementos, sería sucumbir a la misma frialdad y desapego que su propio padre le había impuesto. La imagen viva de sus miedos infantiles, de aquel desamparo original, se reflejaba con desgarradora claridad en los ojos congelados de la niña, obligándolo a actuar, a extender una mano que había olvidado la gentileza. La salvó y en ese instante, bajo el cielo implacable, forjó una promesa sagrada, un pacto silencioso que pesaría más que cualquier oro: protegerla. Los días que siguieron al hallazgo se tejieron con una lentitud inusual, cada amanecer trayendo consigo la silenciosa confrontación entre la obstinada soledad de John y la frágil presencia de la niña, cuya respiración, al principio apenas un susurro fantasmal, empezó a llenar los rincones de la cabaña con un ritmo más constante, aunque aún débil. La luz invernal, filtrándose a través de los cristales empañados, revelaba el polvo danzando en el aire y la tenue calidez del fuego crepitante, un contraste que John percibía con una amargura contenida, pues cada pizca de confort que le brindaba a la pequeña era un eslabón más en la cadena de su recién asumida responsabilidad. La había vestido con ropas raídas pero limpias, forzándola a beber caldos tibios, observando cómo sus ojos, antes vacíos, comenzaban a seguir sus movimientos con una curiosidad cautelosa, aún sin rastro de alegría o alivio, solo una supervivencia silenciosa que lo interpelaba profundamente. John sentía el peso de la promesa, una soga invisible anudada a su cuello, arrastrándolo de nuevo hacia las complicaciones y los peligros de un mundo que había jurado dejar atrás, donde la compasión era a menudo una condena. El olor a pino quemado y la tenue esencia de la tierra húmeda se mezclaban con el sutil aroma infantil, una combinación que lo obligaba a reconocer la invasión de su santuario personal, un cambio irreversible que lo mantenía en una vigilancia perpetua, los sentidos agudizados por una amenaza aún no materializada, pero que ya sentía al acecho, como un lobo hambriento rondando la periferia de su aislado refugio, listo para desatar la brutalidad que él mismo había logrado mantener a raya por tantos años. La calma precaria
se rompió varios días después, no con un estruendo, sino con un sonido sordo y rítmico, un galope que se acercaba desde la lejana extensión gris de las llanuras, cortando el silencio monótono del viento que siempre ululaba entre los postes de la cerca oxidada. John, que en ese momento reparaba un tramo de alambre suelto, sintió un escalofrío que no provenía del frío glacial, sino de una premonición oscura que le trepó por la espalda, erizándole la nuca. Levantó la vista, sus ojos entrecerrados bajo el ala de su sombrero, para ver una silueta solitaria, difusa primero por la distancia y el polvo, que poco a poco cobraba forma. Un jinete alto, cubierto por una capa gruesa de tierra del camino, que avanzaba con una determinación ominosa, como un espectro convocado por sus propios miedos. El caballo, un animal de patas fuertes pero agotado, se detuvo con un resoplido pesado justo frente a la precaria cerca de alambre. Y el hombre desmontó con una facilidad que denotaba una experiencia brutal, sus ojos hundidos y penetrantes, recorriendo el rancho con una avidez que John reconoció al instante. La misma mirada famélica que había visto en depredadores y hombres sin ley. El revólver en su cadera, inmaculadamente limpio y lustroso bajo la tenue luz, contrastaba con la suciedad del resto de su atuendo, un detalle sutil pero aterrador que no pasó desapercibido. Cuando la voz del recién llegado se abrió paso, a través del ulular del viento, hablando de una recompensa por una niña desaparecida y ofreciendo una descripción que calzaba con escalofriante precisión con la que John ocultaba, apretó la mano en el cabo gastado de su herramienta, el acero frío de la pinza, sintiéndose como una extensión de su propia determinación. La tierra, ahora aún más gris y fría bajo la tenue nieve que volvía a caer, guardaba secretos más antiguos que cualquier maldición. Y en aquel instante, también contenía el nuevo y sombrío pacto del ranchero. La mención de la niña, tan explícita y precisa, golpeó a John con la fuerza de un puño invisible, helando la poca calidez que aún circulaba por sus venas. Pero su rostro, curtido por años de soledad y trabajo duro, no delató la tormenta que se desataba en su interior. Sus ojos azules, ahora más gélidos que la nieve que cubría la tierra, se encontraron con los del forastero, una mirada opaca que ocultaba un torbellino de decisiones y un miedo primario por la promesa recién sellada. El forastero, que se presentó con un nombre cualquiera y una sonrisa desprovista de calor, parecía saborear el efecto de sus palabras, su postura relajada, pero con la tensión latente de un depredador que evalúa a su presa. El viento seguía aullando, llevando consigo el olor a pino seco y a tierra mojada, haciendo bailar los flecos de la bufanda gastada del hombre y el polvo de su abrigo, mientras éste inclinaba ligeramente la cabeza, sus ojos escudriñando cada imperceptible reacción de John. «¿No has visto nada por aquí, viejo?», preguntó con una voz que era un susurro grave, pero que, extrañamente, cortaba el viento. Una chiquilla, tal vez de unos 6 o 7 años, con el cabello castaño claro, ojos grandes, algo desorientada quizás. La descripción era tan exacta que la sangre de John se heló, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. La pinza en su mano se sentía ahora como un arma, una prolongación de su voluntad, y su mandíbula se apretó, los músculos de su cuello tensos como cuerdas. «Este es un rancho pequeño», respondió John, su voz rasposa, casi un gruñido ahogado por el viento. «Aquí no hay nada más que nieve y polvo». Su mirada se mantuvo firme, una barrera infranqueable. El forastero permaneció inmóvil por un instante. Su silencio era más opresivo que cualquier grito. Sus ojos no abandonaron el rostro impasible de John, buscando la más mínima fisura en su máscara, intentando penetrar el velo de años de aislamiento. No obstante, al no encontrar la respuesta esperada ni el indicio de nerviosismo que buscaba, exhaló lentamente, un hilo de vapor disolviéndose en el aire gélido, y sin una palabra más, sin una despedida, se dio la vuelta con una fluidez inquietante. Montó su caballo con la misma agilidad que había demostrado al descender, el crujido de la silla de montar resonando brevemente antes de que el animal girara sobre sus cuartos traseros, levantando una pequeña nube de nieve pulverizada. Mientras el jinete se alejaba,
diluyéndose rápidamente en la inmensidad gris del paisaje, John no se movió, manteniéndose erguido como un poste de su propia cerca, su mirada fija en el punto donde la figura había desaparecido. Solo cuando el eco de los cascos se disipó por completo y el silencio regresó, más denso y pesado que antes, un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. La amenaza no se había ido, solo se había retirado a la sombra, esperando. El rancho, antes un refugio de soledad elegida, se había transformado en una prisión vigilada por ojos invisibles, y el peso de su promesa, de su pacto sombrío, se había vuelto tan real como el frío acero de la herramienta que aún apretaba en su mano. La promesa de protección grabada a fuego en cada fibra de su ser, ahora enfrentada a una realidad mucho más cruda y peligrosa de lo que jamás había imaginado. John se quedó inmóvil, frío aire mordiéndole las mejillas, pero era un frío externo que no se comparaba con la helada que le oprimía el pecho. La silueta del jinete, ahora apenas un punto en el horizonte grisáceo, se desdibujaba junto a la pesada certeza de que el peligro no había desaparecido con él. Solo había retrocedido para acechar con mayor paciencia. El silencio que siguió al galope de los cascos era diferente. Ya no el bálsamo de su solitaria existencia, sino un manto opresivo, cargado de una expectativa siniestra. Sus ojos, acostumbrados a la vastedad de la llanura y las montañas nevadas, ahora escudriñaban cada sombra, cada montículo, buscando señales invisibles, presencias ocultas. La sensación de ser observado se había incrustado en su piel como una astilla invisible, agudizando todos sus sentidos, transformando el familiar paisaje en un tablero de ajedrez, donde cada pieza, cada arbusto seco o roca solitaria, podría ocultar una amenaza. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de la implacable verdad. La paz que tanto valoraba se había hecho añicos, y ahora solo quedaba la vigilancia perpetua, la tensión de saber que el cazador o sus cómplices no tardarían en volver, y él, un viejo lobo solitario, tendría que defender a su pequeño cordero con la fiereza que solo el amor y el miedo más profundos pueden engendrar. La herramienta en su mano, antes un símbolo de trabajo duro, ahora se sentía como un arma torpe e insuficiente contra el mal que se cernía. La urgencia de fortificar su hogar, que hasta entonces había sido una mera choza funcional, lo impulsó a un frenético trabajo, pero no era solo el ladrillo y la madera lo que necesitaba reforzar, sino los límites invisibles de su propia psique, que se sentían tan vulnerables como la puerta chirriante de su cabaña. Dentro la niña, a la que había llamado Estrella, en un momento de ternura casi olvidada, jugaba silenciosamente con unos guijarros en el suelo de tierra. Su presencia, una llama débil pero constante, que iluminaba la oscuridad de la vida de John, y al mismo tiempo proyectaba una sombra colosal de miedo. Cada crujido del viento, cada rama que se rompía bajo el peso de la nieve, cada sombra alargada que danzaba en la ventana al atardecer, se convertía en una señal, una advertencia, elevando su pulso y tensando cada músculo. Él la observaba, sus pequeños movimientos, su respiración suave, y sentía cómo el compromiso que había asumido se arraigaba más profundamente, convirtiéndose en el único pilar de su existencia, su razón para endurecerse, para planear, para sobrevivir. Las provisiones, que antes bastaban, ahora parecían escasas. El rifle, que había colgado olvidado sobre la chimenea, fue limpiado con una meticulosidad casi ritual, sus mecanismos aceitados, hasta que el cañón brilló con un reflejo frío y mortal. La vastedad del desierto y la promesa silenciosa de las montañas nevadas, antes sinónimos de libertad, ahora se sentían como un cerco que se estrechaba, aprisionándolo en su propia elección, en un destino que él mismo había forjado al tender una mano a la fragilidad. Mientras los días se arrastraban, envueltos en la monotonía de un invierno que se negaba a ceder, John se sumergió en una frenética labor de fortificación, sus manos curtidas moviéndose con una urgencia que no permitía el descanso ni la flaqueza. El golpeteo rítmico de su martillo contra las tablas de madera recién cortadas resonaba en el aire gélido,
un sonido crudo y persistente que se mezclaba con el ulular del viento y el crujir de la nieve bajo sus botas gastadas, marcando el pulso de su nueva y sombría rutina. Reforzó las ventanas con pesados postigos de pino, sus bisagras chirriando como viejos fantasmas que se despertaban, y levantó una precaria empalizada alrededor de la pequeña cabaña, cada poste clavado con la furia silenciosa de una promesa inquebrantable. El frío mordía sus dedos, agrietando su piel hasta hacerla sangrar y calando hasta los huesos. Pero el dolor físico era un consuelo bienvenido, una distracción de la punzante ansiedad que roía su espíritu desde adentro. Sus ojos, enrojecidos por el viento y la fatiga acumulada, no dejaban de escudriñar el horizonte blanco y desolado, buscando cualquier señal de movimiento en la inmensidad, cada sombra, lejana, cada remolino de nieve, un potencial presagio de peligro inminente. La cabaña, antes un refugio modesto, se transformaba lentamente en una fortaleza rudimentaria, un último bastión contra una amenaza invisible que él sabía, con la certeza amarga de quien ha conocido la traición, no tardaría en mostrar su rostro despiadado, cargando con el peso de otra vida. Estrella, ajena a la marea de preocupación que envolvía a su protector, observaba desde el umbral con una quietud casi etérea. Sus ojos, antes tan vacíos, ahora seguían los movimientos de John con una curiosidad infantil y una pizca de asombro ante el incesante ajetreo. Su presencia, un suave susurro de esperanza en la penumbra de la cabaña, era el ancla que mantenía a John atado a la cordura, a la humanidad, mientras él se hundía cada vez más en el pozo sin fondo de la paranoia y la vigilancia constante. Por las noches, cuando el fuego danzaba en la chimenea, pintando sombras caprichosas en las paredes de troncos, él la enseñaba con voz áspera pero paciente a reconocer los sonidos del rancho. El aullido lejano de un coyote, el crujido de la nieve compactándose bajo un peso, la diferencia entre el viento inofensivo y el paso furtivo de un extraño, sembrando en su mente infantil la semilla de una cautela que le era ajena hasta entonces. La tensión se palpaba en el aire, densa como la niebla matutina, y aunque el rancho permanecía en un silencio sepulcral, una inquietud subterránea se propagaba, un presentimiento helado que se manifestaba en el plumaje agitado de los cuervos que sobrevolaban más bajo de lo habitual o en el repentino silencio de los pocos conejos que merodeaban cerca. John sentía el pulso del desierto y sabía que el tiempo de la espera estaba llegando a su fin, que cada día que pasaba, el lazo de su destino se estrechaba más con la sombra que se acercaba desde las lejanas montañas, trayendo consigo el inevitable enfrentamiento. La primera señal tangible no fue un disparo ni un grito, sino un cambio sutil en el comportamiento de los animales, una inquietud que John, con años de soledad en el desierto, no podía ignorar. Los conejos, que antes merodeaban cerca del establo buscando forraje, ahora se mantenían ocultos, y el graznido de los cuervos había adoptado una frecuencia irregular, como si anunciaran una muerte no tan lejana. Una mañana, mientras el sol de invierno apenas rozaba los picos helados, John descubrió una huella de bota fresca, profunda en la escarcha que cubría el camino de acceso, demasiado definida para ser antigua, demasiado solitaria para ser suya. No era la de un animal. Era la huella inconfundible de un hombre que se había aproximado, había observado, y luego había desaparecido sin dejar rastro de su partida. Un escalofrío de rabia y miedo le recorrió la espalda, una sensación que lo obligó a apretar la mandíbula hasta sentir el crujido en sus muelas, mientras sus ojos escaneaban el horizonte con una intensidad febril, buscando la sombra que sabía que acechaba, que ahora se atrevía a dejar una tarjeta de presentación silenciosa en la misma entrada de su hogar. La cercanía del peligro era un aliento gélido en su nuca, y por un instante fugaz se imaginó el rostro famélico del jinete, la misma expresión que había visto en los ojos de los lobos hambrientos en inviernos crueles, una sed de sangre que lo hacía consciente de la fragilidad de la vida que protegía. Estrella, ajena a la mudez de la naturaleza, seguía sus pasos con una curiosidad infantil,
sus pequeños dedos aferrándose al borde de su abrigo de lana, y esa simple confianza era una daga en el corazón de John, una promesa silenciosa que él estaba dispuesto a honrar, sin importar el costo. Con la certeza helada de la amenaza acechando a pocos metros de su umbral, John intensificó las últimas preparaciones, su cuerpo moviéndose con una eficiencia brutal que contrastaba con el temblor apenas perceptible de sus manos, cargando el viejo rifle con un cuidado casi reverencial, como si cada bala fuera la última esperanza de un mundo que se desmoronaba. Corrió el perímetro del rancho una vez más bajo la luna escasa, su aliento blanquecino disipándose en el aire helado, revisando las trampas rudimentarias que había improvisado con ramas y alambre, ocultas entre la maleza seca y los cúmulos de nieve, pensando en cada posible ángulo de ataque, en cada sombra donde un intruso podría esconderse. La soledad, antes una fortaleza, ahora se sentía como una condena, un aislamiento que lo dejaba expuesto a un peligro que no podía compartir, que debía enfrentar solo, como tantas otras batallas silenciosas en su vida. En el fondo de su mente, las palabras amargas de su padre resonaban con un eco fantasmal, recordándole la inevitable crueldad del mundo. Pero la imagen de Estrella durmiendo plácidamente, su pequeña figura acurrucada bajo las mantas, era un escudo contra esa frialdad, una razón inquebrantable para luchar. Se posicionó en un punto estratégico en el tejado del granero, el frío calándole hasta los huesos, el rifle apoyado firmemente sobre un tablón de madera, sus ojos fijos en la oscuridad, esperando la llegada de la bestia, listo para desatar la violencia contenida que había jurado mantener a raya, pero que ahora se revelaba como su única aliada en esta noche sin fin. El tiempo se disolvía en una amalgama gélida, mientras John, una silueta inmóvil sobre el tejado del granero, sentía el aliento cortante del viento, invernal lamiéndole la piel expuesta, susurrándole promesas de escarcha y olvido, mientras el mundo bajo la luna menguante se extendía en una paleta de grises y negros, cada sombra un potencial escondite, cada crujido de la madera vieja de la casa un latido fantasmal que aceleraba su pulso. El cañón frío del rifle se hundía en el hueco de su hombro, un peso tranquilizador y a la vez ominoso, mientras sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escudriñaban la vasta extensión de arbustos esqueléticos y montículos de nieve, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de movimiento que delatara la presencia del depredador que sabía se acercaba, sigiloso como un lobo hambriento. La imagen de Estrella, su rostro frágil y vulnerable, parpadeaba en su mente, una vela encendida en la oscuridad de su desesperación, anclándolo a la realidad, recordándole el juramento silencioso que había hecho, el pacto de sangre y destino que ahora definía cada fibra de su ser, convirtiendo el miedo en una rabia helada y cristalina, una fuerza implacable que prometía no ceder, no permitir que la luz de esa niña se extinguiera bajo la bota de ningún hombre. Los minutos se estiraban como el cuero viejo, cada uno una eternidad de tensión suspendida, el olor a tierra mojada y pino quemado mezclándose con el aire helado, una sinfonía de la espera, de la inminencia. Entonces, entre el velo translúcido de la noche más profunda, una sombra se desprendió del límite donde los arbustos se fundían con el terreno, irregular, no con la estridencia de un asalto, sino con una cautelosa lentitud que revelaba una astucia calculada, la silueta de un hombre a caballo emergiendo como un espectro del paisaje dormido, su figura apenas discernible contra el fondo opaco de las colinas lejanas, cada movimiento una promesa tácita de violencia. John contuvo el aliento, el frío punzándole los pulmones, su agarre en el rifle volviéndose de granito, cada músculo de su cuerpo tensándose en anticipación, la mente trabajando, con la frialdad de un mecanismo de relojería, evaluando la distancia, la postura del jinete, la forma en que el viento podía traicionar el sonido de su propio disparo. No hubo palabras, solo el silencio pesado y opresivo de la confrontación inminente, un duelo de voluntades y nervios que se libraba en la quietud mortal del campo nevado, mientras el intruso avanzaba, su presencia una mancha oscura en la pureza helada de la noche,
una encarnación del peligro que John había jurado mantener alejado, que ahora se presentaba en carne y hueso, desafiando su promesa y la frágil paz que había construido sobre las cenizas de su pasado. El olor a cuero y tabaco rancio, apenas perceptible, flotó hasta él con una ráfaga helada, un presagio. El jinete, que hasta entonces había sido una figura fantasmagórica en la penumbra, materializó su presencia con una deliberada lentitud que despojaba al aire de su ya escasa calidez. Cada movimiento, una sinfonía sutil de cuero crujiente y músculo tensado, como un depredador que tantea el terreno antes del golpe final. Descendió de su montura con una agilidad sorprendente para su aparente cansancio. Sus botas, gastadas por incontables millas, hundiéndose levemente en la capa prístina de nieve que cubría el corral, dejando una huella demasiado nítida, demasiado imponente. John, clavado en el tejado, sintió un escalofrío que no era del frío, sino de la cruda certeza de que la espera había terminado, una verdad que le contrajo el estómago con un nudo helado, mezclando el pánico por estrella con una furia ancestral que le corría por las venas. Observó cómo el hombre ataba las riendas de su caballo a un poste tambaleante, el animal resoplando nubes de vapor, inquieto, percibiendo la inminente tempestad. El cazador de recompensas alzó la vista, no hacia el granero directamente, sino en un barrido lento y metódico que abarcaba la choza, la cerca desvencijada, y finalmente, como un rayo guiado, la cumbrera del techo donde John se agazapaba, un gesto de conocimiento que no necesitaba palabras para ser comprendido. Un destello metálico de su cinturón, el pulido impecable de su revólver, traicionó la luz moribunda del amanecer, un recordatorio brutal de la violencia inherente a su oficio, una promesa silenciosa de la sangre que se derramaría. Con una calma que rayaba en lo blasfemo, el cazador de recompensas comenzó a avanzar hacia la casa principal, sus pasos rítmicos y medidos sobre la nieve, cada crujido una puñalada sorda en el corazón de John, quien ya no sentía las punzadas del frío que le entumecía los dedos, sino un torbellino de emociones que le nublaban la vista y le apretaban la garganta. Se detuvo a unos pocos metros del porche, su figura alta y sombría recortándose contra el tenue gris del cielo, y sin mover un músculo facial, alzó la voz, grave y rasposa, las palabras viajando limpias a través del aire gélido, perforando la quietud de la granja como cuchillos. Sé que la tienes, Miller. Una niña, con el pelo como el sol y los ojos de río. Hay una buena suma por su cabeza, y no tengo intención de irme con las manos vacías. Su mano, lenta y deliberadamente, se posó sobre la empuñadura de su revólver, una amenaza velada pero inconfundible, mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad de las ventanas de la choza, como si pudiera ver a través de la madera y el cristal a la pequeña estrella, acurrucada, temblorosa, la encarnación de la promesa que John había jurado proteger con su propia vida. El aliento helado de la confrontación soplaba en el rostro de John, una ráfaga que le arrancaba cualquier atisbo de duda, solidificando su resolve. El aliento helado que escapaba de los labios de John se mezclaba con el vaho de la noche que comenzaba a teñir el horizonte de morados y grises, pero el frío en sus huesos era menos punzante que la furia silenciosa que se encendía en su pecho, una llama ancestral, casi olvidada, que ahora rugía con la fuerza de un incendio forestal. Cada palabra del forastero había sido un golpe directo, no solo a su ya magullado espíritu, sino a la esencia misma de la promesa que le había hecho a la niña, a la fugaz esperanza de redención que Estrella representaba. Agarrando con más fuerza la culata helada de su rifle, la madera rugosa marcando la palma de su mano, John sintió la familiaridad del metal frío y el peso equilibrado del arma, un ancla en la tormenta de emociones que lo asaltaba. Sus ojos, endurecidos por años de soledad y la aspereza del desierto, escudriñaron la figura inmóvil del cazador de recompensas, evaluando cada detalle. La holgura del cinturón de armas, la inclinación de la cabeza, el mínimo temblor en la mano que descansaba sobre el revólver.
No era un hombre que jugara, ni tampoco uno que se iría. La lucha se cernía ineludible, un espectro oscuro que ya danzaba en la nieve, y en ese instante John supo que cada fibra de su ser, cada cicatriz en su piel y cada suspiro de su existencia solitaria estaba lista para enfrentar lo que viniera por la niña, por su propia alma, por el último vestigio de humanidad que le quedaba. El silencio se estiró, pesado y denso, una cuerda tensa a punto de romperse, mientras el cazador de recompensas esperaba la respuesta de la granja, que solo ofrecía el lamento del viento y el crujido distante de la madera vieja. La paciencia, una virtud en su oficio, comenzaba a corroerse, y un destello de impaciencia, casi imperceptible, cruzó por sus ojos gélidos antes de que su voz volviera a quebrar la quietud, que esta vez con un matiz más agudo, una advertencia apenas disimulada. No tengo todo el día, Miller. Sé que estás ahí, sé que la niña está adentro. No querrás que las cosas se pongan desagradables. Lentamente, con una frialdad calculada que hizo que la sangre de John se helara en las venas, el hombre comenzó a moverse, sus botas crujiendo con deliberación en la nieve, no hacia la puerta principal, sino hacia el lateral de la casa, donde la pequeña ventana del dormitorio de Estrella brillaba con una luz tenue y amarillenta, un faro en la oscuridad creciente. Cada paso era un tamborileo sobre los nervios tensos de John, una cuenta regresiva que resonaba con la amenaza inminente de que el forastero se acercara demasiado, quizás para forzar una entrada o peor aún, para hacerle daño a la única persona que importaba, la pequeña que dormía ajena al peligro que se cernía sobre ellos, la razón de la existencia de John en aquel momento. El leve crujido de la nieve bajo las botas del cazador de recompensas, aproximándose con paso lento y ominoso a la ventana de Estrella, fue el detonante final que rompió la frágil barrera de contención en el alma de John, desatando una oleada de furia helada y protectora que le quemó el pecho. La imagen de la niña, vulnerable y ajena en su sueño, destelló vívida en su mente, superponiéndose a los recuerdos de su propia infancia desamparada, de las noches frías y el miedo opresivo, y con ella llegó la certeza irrefutable de que no permitiría que esa oscuridad tocara a la pequeña. Sus manos endurecidas por años de trabajo solitario buscaron el frío y familiar peso de su viejo rifle de repetición, escondido bajo el mostrador de madera carcomida, el metal gélido y el grano liso de la culata transmitiéndole una extraña sensación de propósito y control en medio del caos interno. El corazón le retumbaba en los oídos, un tambor salvaje que ahogaba el lamento del viento y el crujido lejano de la cabaña, mientras cada uno de sus músculos se tensaba, preparándose para el enfrentamiento ineludible. Cada paso que el forastero daba hacia la ventana era un golpe directo a la promesa que había hecho, una afrenta personal que John no estaba dispuesto a tolerar, y un rugido silencioso de determinación se formó en su garganta. Una amenaza visceral que se expandía más allá de las paredes de madera, alcanzando el frío y vasto desierto que lo rodeaba. La decisión, que antes había sido una carga abrumadora, ahora era tan clara y nítida como el aire helado que quemaba sus pulmones, su mano aferrándose al arma, con una ferocidad que solo la desesperación y el amor pueden engendrar. Sin un sonido que delatara su presencia hasta el último instante, John salió por la puerta principal, materializándose de entre las sombras proyectadas por el porche bajo el manto incipiente de la noche, su figura recia enmarcada por el umbral de madera astillada, el cañón de su rifle brillando con un reflejo mortecino bajo la pálida luz de la luna. El cazador de recompensas, ya a escasos pasos de la ventana de Estrella, se detuvo en seco, sorprendido, su mano instintivamente cayendo hacia la empuñadura de su revólver, pero el sonido inconfundible del seguro siendo liberado del rifle de John resonó en el aire gélido con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Aléjate de mi propiedad, aléjate de ella». La voz de John emergió grave y rasposa, despojada de cualquier vacilación, cargada con el peso de años de soledad y una promesa recién forjada, su mirada fija y pétrea sobre el forastero, comunicándole una amenaza tan antigua y fundamental como la propia tierra. El hombre evaluó la situación en un parpadeo,
notando la resolve inquebrantable en los ojos de John, la determinación silenciosa que se negaba a doblegarse, y comprendió con una punzada de frustración y reconocimiento que el precio de esa niña no se pagaría con oro ni con plomo, sino con una vida que él no estaba dispuesto a sacrificar. Lentamente, con un que empañó el aire frío, retrocedió un paso, luego otro, alejándose de la ventana y de la cabaña, mientras John permanecía inmóvil, un centinela de piedra contra la noche implacable, observando cómo la figura del cazador de recompensas se desvanecía en la penumbra del desierto cubierto de nieve, llevándose consigo la amenaza, pero dejando atrás la confirmación de un nuevo propósito inquebrantable en el corazón cicatrizado de John.